Amén, mis amados, el Señor los bendiga poderosamente en esta nueva mañana, una nueva mañana de gloria, de bendición, donde sus hijos podemos recibir el amor del Señor y saber fielmente que Dios está con nosotros. Hemos denominado este mensaje el miedo de Jacob en Betel, y cuando pensamos en lo que es el miedo, es un sentimiento que obviamente llega al corazón del hombre, del ser humano. Sí, cuando hablamos de miedo, hablamos de una sensación de algo que nos está alertando, de algo que nos está angustiando, que hay una presencia de un peligro, de un mal cerca de nosotros. Aquí la cuestión, amada iglesia, es que el miedo puede ser real o también puede llegar a ser imaginario. ¿A qué voy con esto? Que puede ser realmente una señal de alerta que puedas sentir en tu corazón, pero muchas veces es algo que va en la mente del hombre. Para que entendamos este tema que el Señor nos quiere hablar en esta hora, yo quiero que vayas conmigo allí a Mateo 14, el verso 27, y allí vamos a estar observando en la escritura lo que el Señor nos quiere empezar a hablar y a ministrar fielmente en esta hora. Mateo 14, verso 27, y mira lo que dice la escritura. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, mira lo que dice acá la escritura, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén y amén. Es un pasaje muy conocido, es el pasaje donde obviamente el Señor camina sobre las aguas, era en la noche, sí, y viendo los discípulos obviamente que alguien se acercaba hacia ellos, lo único que ellos expresaron fue un fantasma, todos se llenaron de miedo, se atemorizaron, pero Pedro tal vez con cierta valentía en ese momento le dice al Señor: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y definitivamente el Señor le dijo: ven, desciende. La escritura me dice a mí claramente que él, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es decir, que Pedro logró caminar sobre esas aguas. Pero dice la escritura que al ver el fuerte viento que había en ese momento, que tuvo Pedro en ese instante, él tuvo miedo. Y ahí es donde viene el detalle que queremos enfocar en esta hora, ¿sí? El viento que estaba en ese momento fue lo que llenó el corazón de Pedro de miedo. Él estaba siendo valiente, él estaba confiando en el Señor, él estaba colocando obviamente su mirada en Cristo Jesús, pero las circunstancias que estaban alrededor fueron lo que hizo que viniese el miedo sobre él. Y tú debes ser sincero con el Señor en los momentos en que has tenido miedo en tu vida. ¿A causa de qué ha llegado ese miedo? ¿A causa de qué ha venido ese miedo precisamente a tu corazón, que te ha turbado? Y como sucedió sencillamente en el caso de Pedro, él comenzó a hundirse, y ahí sí obviamente clamó a Dios. Si él hubiese mantenido esa fe realmente, sí, que él colocó en el Señor cuando le dijo: si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, él habría podido llegar a donde estaba Jesús, pero su corazón se llenó de miedo. Realmente la escritura lo que me dice es que el miedo fue el sentimiento que vino a su corazón y que hizo que él efectivamente pues se hundiese y no pudiese seguir caminando sobre las aguas. ¿Cuántas veces, iglesia, entonces tú y yo hemos tenido miedo? ¿A causa de qué ha venido ese miedo? Se supone que nosotros, como hijos de Dios, confiamos en el Señor, perseveramos en Él, creemos en sus promesas, creemos en su palabra, pero definitivamente el miedo te desequilibra, te saca del propósito, del camino del Señor, te hace perder la mirada de Jesús, y ahí es cuando pierdes el rumbo realmente por el cual el Señor te quiere llevar. Ese es solamente un ejemplo, pero quiero mencionarte 5 ejemplos más de lo que muestra la escritura. Y esos miedos que nos va a mostrar hoy la palabra nos van a dejar ver efectivamente a causa de qué puede venir ese miedo. En Génesis 3, el verso 8, ve allí conmigo. Génesis 3, verso 8, dice la preciosa palabra del Señor: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, ¿sí? El aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová
Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí la palabra nos está mostrando el momento exacto en que obviamente Adán y Eva han pecado delante de Dios. ¿Cuál era su pecado? La desobediencia por haber tomado de ese fruto que el Señor les dijo que no debían tomar, ¿sí? Cuando Dios los llama, Adán responde y dice, es que tuve miedo. Él dice, es porque me vi desnudo. Pero realmente el miedo que ellos tenían en su corazón era porque sabían que habían pecado contra Dios. El pecado sencillamente trae miedo al corazón del hombre, porque el pecado efectivamente traerá consecuencias sobre la vida del ser humano. Sí, la palabra dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando tú estás pecando, va a haber un miedo internamente, siempre. Dios llamará a cuentas en algún momento. Dios sencillamente vendrá y te dirá qué es lo que has hecho, ¿sí? Así como sucedió de la misma manera con Caín y Abel, cuando el Señor confronta a Caín, él tuvo de cierta manera miedo y por eso no confesaba su verdad. Y la característica en el ser humano es que cuando hemos pecado, no somos capaces de confesar nuestros pecados y nuestras faltas delante de Dios. Definitivamente acá la palabra me deja ver cómo el hombre trata de huir de la presencia del Señor, se atemoriza. El hombre sabe en su corazón que ha hecho lo incorrecto y eso trae miedo para las posibles sencillamente consecuencias que pudiera traer esto. ¿Cuál era la consecuencia que iban a vivir aquí Adán y Eva? Nada más ni nada menos que iban a ser sacados del huerto del Edén. Por eso es tan importante, mi amado, que si hemos pecado, la palabra lo dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tú sabes que has hecho algo incorrecto delante de Dios, es necesario que tú y yo nos coloquemos a cuentas con Dios, que estemos a paz con Dios, que realmente si nuestros pecados, como el Señor ayer lo decía, fueren rojos como el carmesí, Él los vendrá a hacer como blanca lana. Dios está llamando a cuentas. No te puedes atemorizar, llenar de ese miedo y guardar silencio. Lo peor que nosotros podemos hacer es callar nuestro pecado. Debemos confesarlo delante de Dios. Y Dios da en su palabra la luz exacta de lo que es bueno, de lo que es malo delante de Dios. No hay términos medios. La palabra te dejará ver que lo que estás haciendo es correcto o es incorrecto delante de Dios. El corazón del hombre, entonces, mis amados, amadas que me escuchan, se llena de miedo cuando sabemos que hemos pecado, cuando sabemos que hemos desobedecido al Señor. En Génesis 18, el verso 12, ve allí conmigo. Génesis 18, verso 12, mira lo que dice la palabra. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo ¿qué? Miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has ¿qué? Reído. Obviamente el Señor da la promesa de ese hijo de Isaac, y en el momento en que Sara escucha, pues obviamente ella se ríe diciendo, esto es imposible, soy una mujer vieja, mi esposo también es un hombre viejo. Y es cuando el Señor le confronta y le dice, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Definitivamente las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Y cuando Dios nos confronta y nos dice, ¿es que tú no crees a lo que yo estoy diciendo? A veces, mi amado, no confiamos plenamente en el Señor. Y cuando Dios viene y nos dice, es mi palabra, es mi verdad, pues obviamente el corazón del hombre se atemoriza. ¿No podríamos estar confiados más bien en la palabra del Señor, sabiendo que lo que Él ha dicho así lo cumplirá? Él es el único que realmente tiene el poder. Dios era el único que tenía el poder para que esta mujer de 90 años concibiera en su vientre una criatura, para que Abraham a sus casi 100 años sencillamente pudiera, obviamente con su esposa, dar ese hijo. ¡Qué impresionante! Ese es el
poder de Dios. Nosotros debemos confiar en el Señor. A veces nos llenamos de miedos y no confiamos en lo que Dios nos ha dicho, no confiamos en su palabra, miramos como con temor frente a todo lo que está sucediendo. Si tú crees realmente que Él es poderoso, que Él es Dios, confía en el Señor, no te llenes de miedos. El diablo siempre tratará de meter esa cizaña, esa mentira, donde tú no podrás ver la gloria del Señor, pero tienes que confiar plenamente. Ahí obviamente vemos entonces el miedo de Sara frente al anuncio de su hijo Isaac. Obviamente eran muchos temores, muchos miedos que venían. Era una mujer ya mayor, su cuerpo iba a cambiar. Ella no sabía efectivamente cómo iba a ser esos 9 meses, cómo iban a ser ellos también a su vejez para sobrellevar ese niño. Tantos pensamientos que vienen. Porque cuando hay circunstancias sobre nuestras vidas, muchas cosas empezamos a pensar. Y ahí es donde el corazón se llena de miedo. ¿Por qué no dejarle más bien todo eso a Dios? Dios es el Señor de tu vida. Dios es tu Padre. Dios es tu esposo. Él se encargará absolutamente de todas las cosas. En Génesis 28, el verso 10, ve allí conmigo. Génesis 28, verso 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y un extremo tocaba el cielo, y aquí que los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, al cual dijo: yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre, el de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y mira lo que dice el verso 17: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué impresionante. Estaba allí Jacob en Betel. Él duerme, tiene un sueño, tiene una visión gloriosa de parte del Señor, y al despertar él reconoce y dice: este lugar en el que yo estoy no es otra cosa que la casa de Dios. Betel significa precisamente eso, casa de Dios, mi amado. Y cuando pensamos en esto, nos damos cuenta efectivamente que él tiene miedo porque se ha encontrado, ha recibido una revelación de Dios. ¿Sabes que este miedo sí es natural y debería ser natural ante la presencia del Señor, al encontrarse cara a cara con Dios? Este miedo se repite, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba recibiendo la ley, y el Señor con voz tronante, con relámpagos, con truenos, hermano, allí en el monte daba la ley, y el pueblo vino a Moisés y le dijo: que no hable el Señor con nosotros, que hable el Señor contigo. Ellos se atemorizaron, tuvieron miedo, porque cuando realmente estamos en la presencia de Dios, es un miedo de reverencia, es un miedo de respeto a ese Dios grande y a ese Dios poderoso. Sí que falta ese miedo hoy en día en los seres humanos, de volver su corazón nuevamente al Señor, de saber que hay un Dios en los cielos que tiene un control absoluto de todas las cosas. Hoy hay un pueblo irreverente, hoy hay seres humanos que sencillamente manipulan las cosas, y detrás de todo esto está Satanás haciendo a la gente creer que Dios no existe, que Dios no es real. Pero definitivamente nosotros tenemos un Dios que es verdadero, que es real, el omnipotente, el todopoderoso. A ese es al que debemos temer. Por eso te decía, este miedo sí es de reverencia, sí es de respeto. Lo que Jacob estaba sintiendo en ese momento era una reverencia total a Dios. Él sabía que estaba en un lugar donde Dios estaba. Y si tú sabes que Dios está en tu vida, tú y yo tenemos que volver a ser reverentes, de buscarlo, de anhelar los atrios de su presencia, de saber que sencillamente Dios anhela que nosotros le busquemos. Pero tal vez muchos se han vuelto irreverentes e irrespetuosos con Dios.
Ya no lo aman como deberían amarlo, ya no le respetan como deberían respetarlo. En Éxodo 2, el verso 11, mira lo que dice la escritura allí. Éxodo 2, verso 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los dos hebreos que reñían. Entonces dijo que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Ese fue el miedo de Moisés en Egipto. Y la palabra dice que él mató sencillamente a uno de los egipcios y él creyó que nadie se había dado cuenta, pero al llegar ante esta otra disputa que se estaba dando, este hombre le confronta y le dice, ¿piensas tú matarme también a mí como mataste al egipcio? Y ahí la palabra dice literalmente que él tuvo miedo y dijo, esto ha sido descubierto. Este miedo es el que se siente cuando nuestras faltas, nuestros pecados son descubiertos delante de los hombres. Ahí, ¿qué pasó con Moisés? Él salió huyendo al desierto. Él estaba obviamente en el palacio del rey, en el palacio de Faraón. Había estado durante 40 años, pero él salió ese día hacia el desierto. Salió huyendo porque su pecado había sido descubierto. Es el miedo al saber que otros van a conocer los secretos de los hombres. Él pensó entonces que ese secreto había quedado solo para él, pero no era así. Definitivamente los ojos del Señor están en todo lugar. Y nosotros debemos obviamente honrar al único y verdadero Dios, estar a cuentas con el Señor, como te lo decía anteriormente. Que nadie tenga nada que decir de nosotros, que no tengamos absolutamente nada que ocultar, porque en el momento en que algo se ve descubierto, obviamente vamos a llenarnos de ese miedo. Y finalmente, primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 3. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 3. Dice la escritura acá. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto que Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de grande júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y mira lo que dice acá la palabra. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Cuando los filisteos, que era un pueblo enemigo de los israelitas en ese momento, supieron que el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, había llegado nuevamente al campamento de los israelitas, pues el pueblo gritó de una manera estruendosa, tanto que sencillamente los filisteos al escuchar se llenaron de miedo, porque supieron que Dios estaba con su pueblo. A lo que yo voy con esto es que cuando Dios está con nosotros, nuestros enemigos tienen miedo. Y tú debes saber que tienes a un Dios grande, tú debes saber que tienes a un Dios poderoso que pelea por ti. Mientras el arca había causado estragos sencillamente en los filisteos, pues allí en Israel Dios se glorificaba, Él mostraba su presencia, Él mostraba su gloria, su poder. Dios es el que pelea por nosotros. Si tú sabes eso, tú debes saber que tus enemigos siempre se van a atemorizar. El diablo siempre va a andar atemorizado cuando encuentra un hijo, una hija de Dios que le cree al Señor, que confía en Dios, que confía en las promesas del Señor. El enemigo siempre va a estar atemorizado.
Nosotros no somos los que tenemos que tener miedo del enemigo, es todo lo contrario, es Satanás el que debe temer al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, porque estamos en victoria, porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Que hoy esta palabra te fortalezca, que tú saques tus miedos, que tú saques tus temores, que tú saques todo lo que no proviene del Señor, que tú le puedas decir al Señor: Padre, tú estás conmigo, tú vas delante de mí como poderoso gigante, tú peleas esta batalla y tú me vas a dar la victoria. Y que hoy el enemigo tiemble, que las tinieblas tiemblen, porque hay una iglesia que se levanta en el nombre poderoso de Cristo Jesús para creer a las promesas del Señor y para obtener la victoria. Que nuestros enemigos tiemblen, porque el Dios de la gloria pelea por nosotros. Padre, hoy te damos gracias, hoy te damos la gloria, la honra a ti, Señor. Gracias por tu palabra, preciosa palabra. Fortalece a tus hijos, que todo miedo que haya en el corazón de ellos, Señor, sea quitado en esta hora. Todo lo que el enemigo esté usando para atemorizarlos en estos momentos, Señor, que sea quitado en el nombre de Cristo Jesús. Que sea tu presencia, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros en esta hora, que tú sigas siendo escudo alrededor de los que en ti confían, que podamos morar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de tus alas, Señor, que sigas siendo nuestra roca, nuestra fortaleza, que sigas siendo nuestro refugio. En ti confiamos, aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos mal alguno, Señor, porque en ti podemos vivir confiados, Señor. Sabemos que tú nos defiendes, sabemos que tú nos cuidas. Por eso todo miedo, todo temor, Señor, que haya en el corazón de tus hijos, que no esté bien infundado, Señor, hoy lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y yo oro para que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde el corazón, guarde el pensamiento de cada uno de tus hijos en esta misma hora, para la gloria, para la honra del Dios vivo, Señor. A ti te damos las gracias, a ti te damos el honor por los siglos de los siglos. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, nuestros corazones viven confiados porque en ti perseveran. Tu paz está sobre todos nosotros. Así es, hermanos. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dios pelea esas batallas. Solo permanece firme y que esos miedos sean desechados en el nombre de Cristo Jesús. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje completo, te invito a que tomes unos minutos, que lo hagas, que sepas que Dios está allí contigo, y compártelo allí en tu perfil de Facebook. Busca también los mensajes en el canal en YouTube. Me puedes buscar como Pastor Javier Ricardo para que lo compartas a través de WhatsApp. También lo puedes hacer allí. Así que te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te guarde. Y esta noche continuamos con nuestro estudio bíblico de Apocalipsis. Vamos para el capítulo 17, la condenación de la gran ramera. Así que te espero esta noche allí conectados, 7 de la noche. Va a haber un tiempo de mucha edificación. El Señor te guarde y te bendiga. Y no olvides, Dios es tu roca, Dios es tu fortaleza. No temerás mal alguno. Bendito el varón que confía en Jehová. Fuerte abrazo en Cristo Jesús.